Una de las características que estamos viendo de la evaluación es su carácter integrador. Este nos habla de que debemos de tener en consideración a la hora de evaluar no solo los elementos curriculares de mi área de materia, sino todo en su conjunto, desde el perfil de salida a los descriptores operativos. Desde 2006 llevamos hablando de normativas en educación que tienen el foco puesto en el desarrollo de las competencias. La nueva normativa, LOMLOE, viene a reforzar el mensaje del trabajo competencial en el aula. La nueva estructura curricular tiene una arquitectura que permite conectar todos los elementos, desde la zona más alta, desde el perfil de salida, hasta los elementos más de aula, como son los saberes y los criterios de evaluación. Hay una estructura bien hilada y construida que da sentido y da empaque a toda esta normativa. Es importante remarcar el significado de la palabra competencia, que no es otra cosa que un desempeño. Por primera vez se han definido de esta manera y en lo relativo a la evaluación debemos de tener en cuenta esto. Evaluamos desempeño, evaluamos la globalidad de los aprendizajes, de sus conocimientos, de sus destrezas y de sus actitudes. Por lo tanto, como hemos visto en vídeos anteriores, parcelar y dividir y creer que la evaluación por competencia es un mero algoritmo es un error. Las competencias clave son comunes a todas las etapas educativas y a todas las áreas o materias. Y en esta ocasión, como veis en pantalla, tenemos 8 competencias clave. Estas competencias clave no son otra cosa que los desempeños que cualquier persona necesita para desenvolverse con éxito en los desafíos que se le plantean en el siglo XXI, es decir, en el mundo en el que le ha tocado vivir. En esta ocasión, la normativa ha concretado estas competencias clave, que como decimos son generales a cualquier ciudadano y ciudadana, al contexto escolar, y lo ha hecho a través de los descriptores operativos. Estos descriptores parten del marco europeo. Hay un marco para cada una de estas competencias y se han ido precisando cuáles son los comportamientos, las conductas, los aprendizajes que debe de tener mi alumnado en cada uno de los niveles de las diferentes etapas educativas. Es decir, por fin se hacen tangibles, por fin se hacen patentes, evidentes y observables estos desempeños. El conjunto de descriptores operativos me lleva a alcanzar el perfil de salida. Perfil de salida que se alcanzará al término de la enseñanza obligatoria, es decir, en cuarto de la ESO. Este perfil de salida es único para todo el territorio nacional. Este perfil de salida se concreta en el Real Decreto en sexto de primaria en el perfil competencial, acercando la referencia a la etapa de primaria. Pero en Andalucía se ha concretado para todos los ciclos desde infantil hasta cuarto de la ESO. De manera que el perfil de salida que aparece en cuarto de la ESO se ha ido concretando en cada ciclo, en segundo de la ESO, en sexto de primaria, en cuarto de primaria, en segundo de primaria, en 5 años y en 3 años, teniendo como referencia estos descriptores operativos de cada ciclo para la evaluación inicial o para la promoción e incluso la titulación en el perfil de salida en cuarto de la ESO. Estos descriptores operativos, cuando los cruzamos con los contenidos propios de cada área materia, con los saberes, se produce un nuevo elemento curricular que se llaman competencias específicas. Estas muestran los aprendizajes ya sí en términos competenciales mezclados con estos contenidos propios que cada área materia aporta a su alumnado. Las competencias específicas son de etapa y la manera de observarlas en cada curso escolar es a través de los criterios de evaluación, que nos van a ir gradando el nivel de desempeño de la competencia específica hasta el final de la etapa. Es importante precisar el papel de los saberes básicos. Los saberes básicos ya no están relatados con largas listas de contenidos, sino que están formulados en términos competenciales. Son de una manera global los ladrillos que vamos a utilizar para desarrollar las competencias específicas. Es decir, no son objeto de evaluación y de calificación, porque nuestra referencia son las competencias específicas y sus criterios. Los saberes están al servicio de la competencia específica. Necesitamos los saberes para alcanzar las competencias específicas y necesitamos las competencias específicas para alcanzar las competencias clave. Este es el lenguaje común que nos lleva desde nuestras áreas, a través de los criterios de evaluación, saberes básicos y competencias específicas, hasta una evaluación integradora que tenga como lenguaje común con el resto de áreas los descriptores operativos.
Para poner en marcha estas competencias específicas y desplegar los desempeños previstos, necesitamos diseñar situaciones de aprendizaje. En estas situaciones tendremos en cuenta todos estos elementos curriculares para ponerlos en marcha. Y desde el punto de vista evaluativo tendremos en cuenta el siguiente elemento, que son los criterios de evaluación para ver los grados de desempeño a la hora de evaluar y de calificar. Es importante entender toda esta estructura curricular para poder diseñar situaciones de aprendizaje que realmente desplieguen las competencias en el aula. Por tanto, como conclusión a este vídeo, vamos a intentar sacar la utilidad a cada uno de estos elementos a la hora de diseñar situaciones de aprendizaje. Los criterios de evaluación nos van a servir de forma práctica para dos cosas. Por un lado, para diseñar tareas y actividades de mis situaciones de aprendizaje, y por otro, me van a ser la referencia a la hora de calificar. Es lo único que podemos calificar, el criterio de evaluación. La competencia específica nos da el origen de la situación de aprendizaje, es decir, es el punto de partida a la hora de diseñarla, sobre todo de su tercer elemento, del para qué, y a la vez nos da la referencia evaluativa de toda la etapa, pero como antes os hemos dicho, no podemos evaluarla directamente, necesitamos observar los diferentes grados a lo largo de la etapa que se han trazado en los criterios de evaluación. Como hemos dicho, la competencia específica nace del cruce de los descriptores operativos y de los saberes básicos. Tanto los descriptores operativos como los saberes básicos nos pueden dar actividades para realizar en el aula de cara a la consecución de un producto final que lleve a la realización de nuestra situación de aprendizaje. Igualmente, estos descriptores adquieren un carácter clave a la hora de tomar decisiones, bien de qué metodología vamos a utilizar, cómo nos vamos a distribuir en los espacios, promocionará o titulará. Es decir, los descriptores, estos 34 descriptores, formarán ese perfil de salida y perfil competencial. Es decir, son muy útiles a la hora de cualquier toma de decisión por parte del centro educativo.